sectores de la oposición. No, pero hay un tema, ¿me dejás leerte un parrafito? Sí, que me adelante. mandó, lo que me mandó Lali Minichelli. Adelante, a ver. La doctora Lali Minichelli, Sí. que Julio Miguel de Vido tuvo el honor de poder casarse con ella. Dice, en el fallo de la Corte, que se conoció la semana pasada, fue, ¿no? Sí, porque sí, con la sí, velocidad la que semana pasan pasada, las sí. cosas. Bueno, Lali Minichelli dice, en un momento la Corte dice, comillas, es más, aún en el supuesto hipotético en el que el contenido material de la regulación en estudios se instrumente mediante una ley formal del Congreso Nacional, la conclusión a que arriba el tribunal en torno a la vulneración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se mantendría incólume. Le está diciendo la Corte al Congreso, Sí. a otro poder del Estado, ni se les ocurra legislar. Está anticipando su posición. Claro, sí, sí. Sí, sí, se va a Eso me lo cuestionar. marca muy bien. Lali, Sí, se va a cuestionar, ya lo dijo Juntos por el Cambio, ya lo rechazó el proyecto y dijo que lo va a cuestionar, sobre todo porque el proyecto remite a un decreto. Entonces hay también una discusión respecto a que la formulación de la ley en unos aspectos remite a un decreto, entonces dice que ese aspecto es inconstitucional. Pero más allá de la constitucionalidad, yo me detenía en la situación epidemiológica porque es un dato político. Los gobernadores no tienen voluntad de aplicar restricciones, buena parte de los gobernadores, hay gobernadores que sí. La Pampa, por ejemplo, ayer dictó la suspensión de la presencialidad escolar. O sea, hay gobernadores que ante acá me aclara el Lali crecimiento de los Minichelli casos, que ese párrafo está avalado por todos los firmantes. Entonces, esto es un tema central. A mí me gustaría, mira, ayer estuve... Ustedes saben que el presidente de la Nación, con respecto al tema de la justicia, ha tenido, ha hecho un cambio de parecer, ¿no? Y yo celebro ese cambio de parecer, quiero decir, ¿no? Que es fundamentalmente el posicionamiento que ha tenido la semana pasada. Ha dicho algo, en un punto ha ido hasta aún más lejos de lo que fue Cristina Fernández en el 2013, cuando decidió emprender la cuestión de del Poder Judicial y encarar una reforma. Porque le ha dicho que son los jefes de campaña de la oposición. Lo han dicho. Lo ha dicho si quieren escuchemos al presidente. sí, Alberto Fernández. lo dijo en Ensenada. Tienen derecho a tener un candidato a presidente. Después ironizó, dijo, puedo ser yo, puede ser alguno de los que está aquí presente. Pero por favor, bueno, hagan justicia y demás. Bueno, Decía, sí, cambió de parecer el presidente. cambió de parecer. Encontré un audio público, Sí. por cierto, porque es su participación en un programa en Canal 7 en los inicios del macrismo. Un programa que estaba en Canal 7 a la tarde, un programa bastante aburrido, creo que lo levantaron porque creo que no tenía televidentes vivos del otro lado, donde, bueno, intentaban reproducir, ¿viste? Cuando quieren hacer un debate político con altura, todo eso es, ¿viste? Cuando tienen esa pretensión, los programas de televisión generalmente fallan, ¿no? Generalmente fallan. Bueno, más allá de este asterisco sobre el programa de televisión, que no recuerdo ni siquiera el nombre, quiero decir, quizás vos lo vas a reconocer cuando lo veas, si te pasan ahí el video y demás. Sí. Bueno, el presidente, el debate era, primero el tono del presidente, un tono un poco más arriba estaba en la oposición y estaba en el llano, era el Alberto Fernández acumulador de poder, digamos, o el Alberto Fernández operador, no el Alberto, otro tono. Escuchémoslo, y importante lo que dice sobre esta Corte Suprema. Escuchemos. Mientras fue jefe de gabinete fue el momento donde se redujo a 5 el número de miembros, y hoy todo el peronismo está pidiendo 7, 9, 13. Está mal, eso está mal. La Corte es una institución del país, nació con 5 miembros. Cristina tuvo el mérito de volver a 5 miembros para que no se juegue con el número de los jueces para tener jueces adictos.
Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros. Y el resto es toda una fantasía. No importa cuántas mujeres, cuántos hombres haya. En parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional. La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. ¿Es una opinión personal o la del Frente Renovador y Sergio Massa? Bueno, el Frente Renovador tiene la idea de que sería bueno que integren más mujeres la Corte Suprema. En la Corte Suprema no existe la lógica del cupo. Y quedó Elena Hayton, que es una extraordinaria jueza. Se fue lamentablemente Carmen Argibay. Pero bueno, la verdad es que es una discusión que nos supera, porque la propuesta la ha hecho el presidente, y la verdad es que no son mujeres, pero son muy buenos jueces los que está proponiendo. Bueno, esto decía Alberto Fernández en el año, creo que si no me equivoco, 2016, porque fue en el momento que fueron elegidos los buenos jueces propuestos por el presidente Macri. Son el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y Rosati, el santafesino Rosati, que son los dos ministros que propuso Macri, que los quiso poner por decreto y después los puso por un acuerdo. No tenía los votos nunca están, ¿no? No tenía los votos, los puso, y bueno, hoy es el poder, es un poder del Estado que está, el poder de veto del Estado, sí, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque el poder que tiene va mucho más allá. Insisto sobre este párrafo que bien me marca Lali Minichelli. Dani, hay un concepto que es la Corte Suprema convirtió a la ciudad de Buenos Aires en una guarida judicial, en un Delaware, en un Delaware no solo fiscal sino judicial. Entonces la expresión de los poderes fácticos es, bueno, litiguemos en Buenos Aires, litiguemos en la Corte, que vamos a tener un sistema que nos va a terminar protegiendo. Vamos a ver finalmente qué sucede con este proyecto, que termina de alguna manera regulando las restricciones, ¿no? Pero bueno, de fondo está la cuestión política, ¿no? Que nos hubiese gustado tener un poco más de tiempo para conversar con Vilma Ibarra, que es uno de forma parte del entorno presidencial, de las personas que están más cerca del presidente a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Está Santiago Cafiero, Juan Pablo Biondi, Julio Vitovelo, Vilma Ibarra, Gustavo Vélez, todos describen que una de las puntas de las 5 puntas que, bueno, como todo presidente, ¿no? Y como todo hombre de Estado que tiene un grupo de personas con las cuales consulta. Bueno, acabamos de conversar con Vilma Ibarra, que es ni más ni menos que le cuida la firma al presidente de la Nación. Y acaba de tener una controversia con la Corte Suprema. Ahí encontramos el audio. A mí me gustaría volver a pasarlo, ¿no? Porque ya el presidente dijo incluso públicamente, Adrián, Rulo, oyentes, sí, que Cristina le dice que es ingenuo, ¿no? A propósito de los intereses de la intención política que tiene la Corte Suprema, ¿no? Porque es muy fuerte lo que dijo el presidente la semana pasada. Insisto sobre el tema. Nunca nadie lo dijo con tanta claridad como el presidente la semana pasada. Ni siquiera Cristina en el año 2013. Cristina en el año 2013 no le dijo a la Corte: ustedes son los jefes de campaña de Macri o de la oposición. No llegó a tanto. Mirá que Cristina fue dura, Mirá que Cristina fue dura. Esta vez escribió que estaban incursos en un golpe blando, ¿no? O sea, claro, sí. Bueno. Pero el presidente de la Nación, sí, Alberto Fernández, vamos a pasar el audio de lo que dijo en el 2016. En el 2016 Macri ya era Macri. La persecución a kirchnerista ya había comenzado, el lawfare ya estaba puesto en marcha, el lawfare ya estaba siendo denunciado por quienes consideramos que no había que utilizar el Poder Judicial para perseguir opositores, y Alberto Fernández decía esto. Y la verdad, la Corte tiene 5 miembros y debe tener 5 miembros, y el resto es toda una fantasía. En parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni, que decía que debía dividir la Corte en salas. No es así la lógica constitucional.
La Corte debe tener 5 miembros, debe funcionar con 5 miembros y deben ser miembros tan probos como los que están y tan probos como los que está proponiendo Macri. ¿Es una opinión personal o la del Frente Renovador y Sergio Massa? Bueno, el Frente Renovador tiene la idea de que sería bueno que integren más mujeres la Corte Suprema. En la Corte Suprema no existe la lógica del cupo. Y quedó Elena Hayton, que es una extraordinaria jueza. Se fue lamentablemente Carmen Arcibay. Pero bueno, la verdad es que es una discusión que nos supera, porque la propuesta la ha hecho el presidente, y la verdad es que no son mujeres, pero son muy buenos jueces los que está proponiendo. Bueno, esta es la posición que tiene el presidente, esto es lo que opina el presidente, y creo que además lo dijo en varios lados. Nosotros conseguimos una cosa, Rosenkreuz no era juez, al momento de ser no era juez, y Rosati tampoco, o tampoco, sea que la afirmación de que eran propuso el presidente, los que propuso el presidente, bien, pero, lo dice claramente. Sí, pero dice, son muy buenos jueces. Rosenkreuz era abogado de corporaciones. Sí, era lo que propuso el presidente. A ver, pongamos los 15 segundos finales, porque ahí queda claro. Pongamos los 15 segundos finales, por favor, Silvio. Ahí está, ahí viene. Ahí va. Bueno. La lógica del cupo. Y quedó Elena Hayton, que es una extraordinaria jueza. Se fue lamentablemente Carmen Arcibay. Pero bueno, la verdad es que es una discusión que nos supera, porque la propuesta la ha hecho el presidente. Y la verdad es que no son mujeres, pero son muy buenos jueces los que está proponiendo. Bueno, está bien. Son muy buenos jueces. Y además el pequeño detalle, Elena Hayton a esa altura debería de haberse jubilado, ¿no? Sí, hay se escudó en un fallo. No, pero dice la Constitución. Increíblemente el presidente critica a Zaffaroni, que fue el único que renunció cuando cumplió 75 años. Para ser más justo, renunció el 1 de enero y cumplía 75 años el 6 de enero. O sea, renunció 5 días antes de cumplir 75 años. Que fue Raúl Eugenio Zaffaroni. Además, cuando le preguntás a Zafa, que de hecho nosotros lo hicimos, cuando le preguntás, che, ¿por qué renunciaste? Dice, bueno, porque yo juré una Constitución y la tengo que cumplir. Esa es la diferencia entre Hayton y Fait. El caso Fait juró con la antigua Constitución. Bueno, Fait se escudó en lo de Fait podría tener algún tipo de sentido. Por eso, Fait dijo, mirá, yo juré con una Constitución y la Constitución decía que a los que a los 75 podía seguir siendo juez. Sí, esa es la diferencia, aunque Hayton se escuda en el fallo Fait, que es un fallo que tiene esta característica que vos decís. Es sobre una persona que usó como excusa para no renunciar a haber firmado sobre una Constitución anterior. Vamos a hacer un punto acá, ya le dedicamos mucho tiempo al tema de las restricciones, querido Gillo. Está bien.